Hola a todos, vamos a ver en este video, digamos, toda la estructura del flujo efectivo. Vamos a definir el flujo efectivo, vamos a ver cómo podemos armar uno y la idea es que también podamos sacar como la definición y el modo de cómo podemos analizar el mismo estado financiero. Bueno, vamos a arrancar dando la definición del estado financiero como tal. Y digamos pues que el flujo efectivo básicamente lo que nos muestra son las fuentes de recursos y el uso que le hemos dado a esos recursos que hemos obtenido en la operación de la compañía. Para poder saber o poder determinar de dónde obtuvimos recursos y en qué nos los gastamos, pues es que trabajemos con el estado de situación financiera comparativo. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar las variaciones entre un año y otro para saber si se aumentaron las cuentas o si se disminuyeron. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer un cálculo, una diferencia entre los resultados del año actual contra o menos los resultados del año anterior. Una vez tengamos esas variaciones, lo que procedemos a hacer es clasificarlos, saber si lo que tuvimos en una cuenta generó una entrada de dinero o si por el contrario generó una salida de dinero. Esas entradas podemos llamarlas a partir de ahorita como una fuente y aquellas que generan salida de dinero lo vamos a clasificar como un uso. Entonces, para poder definir si algo es una fuente o un uso, lo que vamos a hacer aquí es ver estos ejemplos por lo menos. Pensemos en el activo que son todos aquellos bienes que la empresa posee, que tiene control sobre ellos. Pues si yo tengo un bien de estos, pensemos en inventarios. Si yo tengo, o tenía el año pasado en inventario 100 millones de pesos y al cierre del año pasado, o del año siguiente, quedé con 120, pues significa que hubo un aumento de 20 millones de pesos en esa cuenta de inventarios. El inventario es una cuenta del activo. Si se aumentó la cuenta de inventarios porque porque nosotros tuvimos que comprar más inventario. Y para comprar más inventario, pues fue necesario hacer uso de nuestros recursos. Es por eso que cada vez que se aumenta un activo, suponemos que es, o clasificamos eso como un uso, porque lo que estamos haciendo es tomar dinero para comprar más bienes. Llamemos como activo pues cualquiera de las cuentas, ¿no? Cuentas por cobrar, inversiones temporales, propiedad, planta y equipo, muebles, enseres, todas las cuentas del activo. Cuando se aumentan, las vamos a clasificar como un uso. Ahora, si por el contrario, en lugar de aumentarse, lo que hicimos fue disminuirlas porque vendimos más mercancía, porque vendimos una parte de nuestros terrenos o nuestros carros, nuestros vehículos, pues esas ventas o ese uso o esa utilización de estos activos fijos generaron ingresos, porque cuando yo vendo un activo, pues la idea es que me entre dinero por esa venta de ese activo. Entonces, esa disminución del activo vamos a clasificarla como una fuente de recursos, ¿sí? Cada vez que vendemos un bien, pues vamos a obtener recursos por la venta de ese bien, por ende se clasifica como una fuente de recursos. En el pasivo, que son, digamos, obligaciones que tenemos actualmente o son forma de apalancar nuestra operación, de financiar nuestra operación. Entonces, si yo tengo un pasivo y ese pasivo se llega a aumentar, pensemos en los proveedores. Si a los proveedores en el año 2017 sí, les debía 100 millones y al cierre de 2018 les quedé debiendo 120, pues esa variación, ese aumento de 20 millones significa que los proveedores me dieron 20 millones de pesos más, bien sea representados en mercancía o en bienes, que me dieron para yo poder trabajar con ellos. O sea, eso que me dieron, esos 20 que me dieron de más, pues son una fuente de recursos. Entonces, al yo aumentar mi pasivo, mis obligaciones, pues ese aumento se ve reflejado en un ingreso de recursos. Por ende, cada vez que se aumente el pasivo, lo clasificaremos como una fuente. Y si por el contrario lo que hicimos fue tomar dinero nuestro para pagar esas deudas, pues estamos tomando dinero y lo estamos usando en el pago de esas deudas. Por eso es que cada vez que el pasivo se disminuya, pues esa disminución de ese pasivo, esa cantidad que se está disminuyendo,
la vamos a clasificar como si fuera un uso. Con el patrimonio, pues pasaría la misma situación. Un ejemplo, si un socio decide dar mayor aporte o entra un nuevo socio y da más aportes a la empresa, pues esos aportes se ven reflejados en dinero, o sea que tengo más recursos para operar, tengo una fuente de recursos cada vez que cuando su patrimonio aumenta, bien sea por nuevos aportes o porque generamos más utilidades, eso significa que estoy teniendo más recursos para trabajar. Si por el contrario, lo que hacemos es que usamos nuestras utilidades retenidas para pagar dividendos, pues estamos usando nuestro dinero de la compañía para pagar dividendos, estamos usando dinero, es decir, cada vez que disminuyamos el patrimonio, lo clasificaremos como un uso. La cantidad que usamos para pagar, esa cantidad se clasifica como si fuera un uso. Dentro de la estructura, digamos que nosotros podemos encontrar tres grandes bloques. Ahora, estos bloques lo hacemos una vez hayamos definido las entradas, ¿sí? Que dijimos que iban a ser las fuentes, o las salidas, que las clasificamos como unos usos. Una vez tengamos identificadas estos movimientos como fuentes o usos, ahí sí procedemos a agruparlos para armar la estructura de lo que es nuestro estado de flujo efectivo. Tenemos tres bloques. Un bloque que hace referencia a toda actividad de operación, o sea, a lo corriente, a lo del día a día, a lo que hace la compañía el día a día. Otro bloque que hace referencia a la actividad de inversión, es decir, a la adquisición de nuevos bienes o de pronto a la disposición de ellos pues por obsolescencia o por venta de los mismos. Y hay una tercera actividad que son actividades de financiación, que básicamente pues es lo que tiene que ver con los recursos que nos permiten poder adquirir o hacer esta inversión. Entonces, en actividades de operación, básicamente como dijimos actualmente, esos son todos movimientos del día a día. En pocas palabras, todos los movimientos que ocurran en nuestro activo corriente y pasivo corriente son los que van a formar la actividad de operación. Entonces, si yo quiero calcular el saldo de actividad de operación, lo que deberíamos de hacer es sumar todas las fuentes, es decir, todas las ventas que hicimos de más, todos los nuevos préstamos, sumar todas esas fuentes y restarles todos los usos o todas las salidas, como cuáles, pues como todas las compras de inventario, todo el aumento en las carteras, todos los pagos que hicimos a las deudas, esos usos tenemos que restarlos a las fuentes. La diferencia me va a dar el saldo de actividad de operación y aquí yo voy a saber cuando tenga ese saldo si en mi operación lo que hice fue gastar dinero o si por el contrario lo que hizo en mi operación fue generar más dinero. En actividad de inversión, pues hacemos referencia solamente al activo fijo como tal. Si compro más bienes, pues estoy haciendo uso, pero si por el contrario lo que estoy haciendo es saliendo de esos bienes, saliendo de los recursos fijos y los estoy vendiendo, pues eso para mí se genera una fuente. Entonces, las fuentes por venta de activos fijos o disposición de esos activos fijos, menos el uso que haga de esos activos fijos, es decir, cuando compro más activo fijo, cuando invierto más activo fijo, esa diferencia me va a definir a mí si la operación en ese periodo generó generó uso de dinero pues por mayores inversiones o si por el contrario generó dinero por la disposición de algunos de sus bienes. La tercera actividad pues es la de financiación que dijimos que se hace referencia a todo lo que tiene que ver con el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Entonces, todas las fuentes generadas por esas dos cuentas, es decir, los nuevos créditos que tenga, los nuevos aportes, todas esas fuentes, a estas fuentes debemos restarle todos los usos que hagamos de la misma, es decir, pago de deuda a largo plazo, pago de dividendos y todas estas cuestiones que hacen que nuestro patrimonio disminuya y que se clasifiquen como una salida o un uso. La diferencia pues, de esas fuentes y usos del pasivo y del patrimonio nos van a dar pues, el saldo de actividades de financiación y vamos a ver si con esa actividad de financiación o tuvimos recursos o si por el contrario usamos recursos para poderlas cancelar. Ya teniendo esto claro, podríamos entrar a ver eh, un ejemplo ya más real que es con los estados financieros de Olímpica a corte de 2017 y 2016. Vamos a ampliar esto un poquito más.
Vamos a ampliar esto un poquito más.